Mi hija tenía un amigo imaginario, hasta que descubrimos quién era su amigo. No sé si este es el lugar correcto para publicar esto, pero llevo meses dándole vueltas y, sinceramente, necesito saber si alguien ha vivido algo parecido. Tengo una hija de 5 años. Desde que tenía unos 4, empezó a hablar de un niño llamado David. Al principio no le dimos importancia. Mi esposa decía que era el típico amigo imaginario, y yo pensaba exactamente lo mismo. David siempre estaba con ella. Si poníamos la mesa, había que dejarle un plato. Si íbamos en el coche, ese asiento era de David. Incluso se enfadaba si alguien se sentaba donde, según ella, iba él. Hasta ahí todo parecía normal. Lo raro era cómo lo describía. Nunca decía que jugaban a las escondidas o a las muñecas. Siempre hablaba de él como si necesitara ayuda. Un día, mientras la estaba secando después del baño, me dijo: «Papá, David siempre también está mojado. Dice que nunca puede secarse». Le pregunté por qué. Me respondió: «Porque el agua no lo deja ir». No le di más vueltas. Los niños dicen cosas raras todo el tiempo, pero unas semanas después pasó algo que todavía no puedo explicar. Eran como las 3 de la mañana y me despertó la voz de mi hija. Pensé que estaba teniendo una pesadilla, así que fui a su habitación. Estaba sentada en la cama mirando una esquina completamente oscura. No estaba llorando, solo hablaba. La escuché decir: «No, hoy no puedo ir contigo». Entré y le pregunté con quién hablaba. Me respondió con toda la tranquilidad del mundo: «Con David. Dice que tú todavía no puedes verlo. Dormí bastante mal esa noche». Con el paso de los días empezó a dibujarlo. Siempre igual. Un niño de su edad con el pelo pegado a la frente, la ropa chorreando agua y una expresión triste. Mi esposa empezó a ponerse nerviosa y decidimos dejar de seguirle la conversación cuando mencionaba a David. Pensamos que así acabaría olvidándolo. No pasó. Una tarde apareció muy seria y nos dijo: «David está enfadado». Le pregunté por qué. Su respuesta fue: «Porque movieron su casa». Le pregunté qué quería decir y contestó: «Donde estaba enterrado». Se me heló el cuerpo. Nunca habíamos hablado de entierros delante de ella. Ni siquiera estoy seguro de que una niña de 4 años entendiera esa palabra. Esa noche llamé a mi madre para preguntarle si por casualidad alguien de la familia le había contado historias raras. Hubo un silencio larguísimo. Después me preguntó: «¿Cómo dices que se llama ese niño?» «David». No respondió enseguida. Finalmente dijo algo que jamás le había oído contar. Cuando yo tenía unos 6 años, vivíamos en otro barrio. Muy cerca había un niño llamado David que desapareció. Lo buscaron durante días hasta que encontraron su cuerpo en un canal de riego, a pocos kilómetros. Mi madre juró que nunca habló de eso delante de mi hija, ni siquiera delante de mí cuando crecí. Pensé que sería una coincidencia, hasta que, días después, mi madre apareció con una caja llena de fotografías antiguas. En una de ellas salían varios vecinos durante una comida. Al fondo, casi escondido, había un niño. Llevaba una camiseta de rayas azules, exactamente igual a la que mi hija llevaba semanas dibujando. No le enseñé la foto, la guardé en un cajón. 2 días después encontré a mi hija rebuscando ahí mientras buscaba hojas para colorear. Sacó la fotografía, la miró apenas unos segundos, sonrió y dijo algo que todavía me cuesta escribir. Qué raro verlo sonriendo. Le pregunté: «¿A quién?». Señaló al niño de la foto: «A David. Esa foto es de cuando todavía respiraba. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Hoy han pasado casi 2 años». Nunca volvió a mencionar a David. Creíamos que todo había terminado. Pero el fin de semana pasado, mientras vaciábamos su habitación para pintar las paredes, encontré uno de aquellos dibujos viejos. En la parte de atrás había una frase escrita con una letra que no era la de mi hija, ni la de mi esposa, ni la mía. Solo decía: «Gracias por escucharme. Ahora ya no tengo que esperar». Mi hija asegura que nunca escribió eso. Y, sinceramente, prefiero creerle. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa, se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les cayera mal, sino que se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo, así que no le tomé importancia y me puse a ver televisión. Mi esposa me marca al celular y me dice que está con sus papas en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que le pregunté que quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie.
En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto de donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue cuando mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio, desde ahí les tengo miedo a esos globos, llegué y como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras, solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí, el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado. En cuestión de segundos reaccioné, aventé el globo, corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando a que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada. Todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba. Se fue la luz y se abrió la puerta de la recámara principal para luego cerrarse. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece, y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Me llamo Laura y esta historia me la contó mi madre sobre mi abuela. Ella juró durante toda su vida que lo que ocurrió aquella tarde fue completamente real. Poco después de que mis abuelos se mudaran a la casa donde mi padre pasó gran parte de su infancia, mi abuela empezó a sentirse bastante cansada. Era una casa antigua, pero bonita. Tenía un jardín delante y unas ventanas grandes que daban directamente a la calle. Una tarde, después de comer, mi abuela decidió echarse una siesta en el sofá del salón. Mi abuelo estaba haciendo unas cosas fuera y mi tía, que todavía era pequeña, estaba en otra habitación. Mi abuela se quedó dormida y entonces empezó a soñar. En el sueño, estaba exactamente en la misma casa. Estaba tumbada en el sofá. Todo parecía igual, pero había un hombre fuera. Estaba de pie en el jardín justo delante de la ventana. Simplemente la miraba. Mi abuela intentaba levantarse, pero no podía. Intentaba gritar para avisar a mi abuelo. Nada. No le salía la voz. El hombre seguía mirándola. Ni siquiera parpadeaba. Mi abuela empezó a sentir muchísimo miedo. Intentaba pedir ayuda una y otra vez, pero era como si nadie pudiera escucharla. Entonces el hombre se acercó lentamente a la ventana, puso una mano sobre el cristal, y justo cuando estaba a punto de tocarlo, mi abuela se despertó. Se incorporó de golpe en el sofá. Estaba empapada en sudor. Respiró profundamente y miró alrededor intentando recordar dónde estaba. Y entonces levantó la vista hacia la ventana. Había un hombre allí, el mismo hombre del sueño. Estaba exactamente en el mismo sitio, mirándola fijamente a través del cristal. Mi abuela soltó un grito. Mi abuelo y mi tía entraron corriendo al salón. El hombre salió disparado hacia el jardín. Mi abuelo corrió detrás de él, pero cuando salió de la casa ya no había nadie. Había desaparecido. Mi abuela estaba completamente aterrorizada. Mi abuelo pensó que quizá había sido un vecino o alguien que simplemente había pasado por allí. Pero entonces mi tía señaló el jardín. Había huellas claramente marcadas en la tierra húmeda del arriate de flores. Entraban desde el lateral del jardín y llegaban directamente hasta la ventana del salón. Mi abuelo revisó toda la propiedad. No encontró a nadie. Llamaron a la policía y revisaron los alrededores, pero tampoco encontraron al hombre. Mi abuela insistió durante años en que era exactamente la misma persona que había visto en su sueño. Todos pensaban que quizás se había despertado justo antes de verlo y que su cerebro había mezclado ambas cosas. Ella nunca aceptó esa explicación. Siempre decía lo mismo. Yo no soñé con ese hombre. Lo vi antes de que apareciera. Pasaron muchos años. Mi abuela nunca volvió a verlo, hasta que, cuando ya era bastante mayor, estaba revisando unas fotografías antiguas de la familia. Encontró una fotografía de aquella primera casa. Era una foto tomada pocos meses después de mudarse. Mi abuela la estaba mirando cuando se quedó completamente quieta. Al fondo de la fotografía, detrás de la ventana del salón, había una silueta, un hombre, de pie, mirando hacia la cámara. Mi abuela reconoció inmediatamente su rostro. Era el mismo hombre que había visto aquella tarde. Y lo más extraño era que la fotografía había sido tomada varios días antes de que ella tuviera aquel sueño. Hola Mimi, esta historia me pasó y nunca había creído en la parálisis del sueño hasta que me pasó algo que todavía no consigo explicar. La primera vez ocurrió durante el verano. Estaba durmiendo en mi habitación y me desperté de repente. No sabía qué hora era. Lo primero que noté fue que no podía moverme. Intenté levantar un brazo, nada. Intenté girar la cabeza, tampoco. Incluso intenté gritar, pero no podía abrir la boca. Pensé inmediatamente que era una parálisis del sueño. Había escuchado historias sobre eso y sabía que podía ocurrir cuando el cerebro se despertaba antes que el cuerpo. Así que intenté tranquilizarme.
Me dije que solo tenía que esperar. Entonces escuché un ruido. Venía de la puerta, como si alguien estuviera respirando muy despacio. No podía girarme para mirar. Solo podía ver una pequeña parte de la habitación. La puerta estaba entreabierta y entonces vi una sombra. Primero pensé que era mi imaginación, pero la sombra empezó a avanzar muy lentamente. Entró en mi habitación. Yo seguía sin poder moverme. La figura se acercó a mi cama. No podía verle la cara. Solo podía distinguir que era una persona muy alta. Se quedó parada junto a mí. Y entonces sentí que alguien se sentaba en el borde de la cama. El colchón se hundió. Ahí empecé a entrar en pánico. Intenté mover los dedos. Nada. Intenté cerrar los ojos. Tampoco podía. La figura se inclinó hacia mí. Y escuché una voz susurrando: "No estás soñando". En ese momento conseguí mover un dedo, después otro, y de repente todo desapareció. Me incorporé de golpe. Estaba completamente sola. La puerta seguía entreabierta. Encendí la luz y miré alrededor. No había nadie. Me convencí de que había sido una alucinación causada por la parálisis. Durante meses no volvió a pasar, hasta una noche. Esta vez me desperté exactamente igual. No podía moverme, no podía hablar, pero antes de mirar hacia la puerta escuché algo que me hizo sentir un miedo horrible. Una respiración, justo al lado de mi oído. No quería abrir los ojos, pero lo hice. La habitación estaba vacía. Entonces sentí que alguien se sentaba otra vez en mi cama. El colchón volvió a hundirse y una voz susurró: "Te dije que no estabas soñando". Conseguí despertarme unos segundos después. Esta vez encendí todas las luces y llamé a mi madre. Me quedé hablando con ella hasta que amaneció. Nunca volví a dormir en aquella habitación. Lo extraño es que meses después, mientras hablaba con una amiga sobre lo ocurrido, ella me contó que también había sufrido parálisis del sueño. Le pregunté qué había visto y me describió exactamente lo mismo: una figura alta, parada junto a la cama, y una voz que le decía: "No estás soñando". Pero mi amiga había vivido aquello, en la misma habitación donde yo había tenido mis episodios. El año pasado viajé a Ciudad de México con mi esposo y nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos eran preciosas, pero nada más entrar sentí algo raro. El departamento era antiguo y estaba lleno de cosas que parecían pertenecer a una señora mayor: figuritas de angelitos, discos de los años 60 y cuadros pintados por la misma persona. No sé por qué, pero pensé que alguien había vivido allí durante muchos años y quizá había muerto en esa casa. Mi esposo se rió cuando se lo dije. Esa noche nos acostamos. Él dormía junto a la puerta del dormitorio, una puerta de madera muy pesada. Antes de dormir comprobé que estuviera bien cerrada porque no quería despertarme y encontrar la sala oscura. Serían las 3:30 cuando me despertó un ruido. La manija de la puerta se movía con fuerza, como si alguien intentara abrirla. Desperté a mi esposo porque no pensaba mirar sola. Y justo cuando abrió los ojos, la puerta se abrió. Primero rápidamente y después muy despacio, hasta quedar completamente abierta. La sala estaba completamente oscura. Mi esposo miró la puerta, me miró a mí y volvió a dormirse. Yo no pude. Sentía una presencia horrible. Era como si alguien estuviera allí, enfadado con nosotros. Como si hubiéramos entrado en la casa de alguien que no quería que estuviéramos allí. Y no sé por qué, pensé en aquella señora que imaginaba que había vivido allí. Al día siguiente mi esposo se rió, aunque curiosamente me cambió de lado de la cama para quedar lejos de la puerta. Esa no fue la única cosa rara. Una tarde estaba usando una rasuradora cuando el enchufe salió disparado de la pared. Cada noche ocurría algo extraño y yo terminaba rezando hasta dormirme, aunque ni siquiera soy religiosa. Al final nos fuimos y nunca volvimos.